La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el lujo, ¿por qué lo es?, de estrenar casa. La vivienda marca su mayor subida de precios en los últimos 17 años. La vivienda nueva, estrenar casa, sube un 11,2% en el último trimestre. Había subido un 10% en el trimestre anterior. Hay obras, pero no dan abasto, no se construye lo suficiente como para satisfacer toda la demanda de casas que hay. Esa subida es especialmente fuerte en la vivienda nueva. Estrenar casa se ha convertido en un lujo imposible. La vivienda nueva es un 28% más cara ya que en tiempos de la burbuja. Es un 28% más cara que antes del crack de 2008. La vivienda nueva ha subido un 73% en los últimos 10 años. Va camino de duplicar su precio en poco más de una década y sostiene ritmos cada vez más altos de encarecimiento. En los últimos 3 trimestres subía al 7,5%, después al 10%, después al 11%. Son tasas de doble dígito en 3 de los últimos 4 trimestres. ¿Qué está pasando? Tenemos un problema y una avería en el mercado de la vivienda en general, pero la vivienda nueva, estrenarla, es un problema particular. Y es un problema por falta de vivienda. Tenemos no uno, sino 3 problemas a la hora de comprar casa nueva. La primera es la enorme demanda que hay. Sigue habiendo mucha gente y poco piso. La segunda es el aumento de la especulación en la vivienda. ¿Por qué? Porque quienes están comprando casa no son españoles que se hipotecan para hacerlo. De hecho, el endeudamiento de las familias ha caído al mínimo, a niveles de 2001. Quienes tienen dinero lo están utilizando para saldar las hipotecas que tenían. Lo que está ocurriendo es que hay gente que realmente tiene dinero y que está comprando en muchas ocasiones sin hipoteca, subiendo los fondos y los precios hacia arriba. Hay fondos de inversión que también están especulando y están subiendo los precios hacia arriba. Y muchos inversores internacionales que están también subiendo los precios hacia arriba. Así que hay un primer factor, aumento de demanda de población. Hay un segundo factor, aumento de especulación, es lo que hoy decía el expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, Alejandro Inurrieta, hoy en... Es un mercado de expectativas, es un mercado donde prima la especulación, fundamentalmente porque no hay contrapeso a la vivienda del sector privado, que es la vivienda pública. Si lo hubiera, como en otros países, seguramente los precios crecerían mucho menos. Al no haber contrapeso, realmente es un mercado de expectativas, y las expectativas sobre el sector de la vivienda son muy buenas. Es decir, primero, porque hay muchísimo dinero caliente entrando desde fuera, fondos de inversión, inversores extranjeros, etcétera, y por tanto ese dinero que está entrando es lo que está retroalimentando la demanda y la sensación de riqueza. Hay un aumento de demanda de población, hay un aumento de especulación y hay un efecto rebote, un aumento de la compra por resignación, podríamos decir, porque el mercado del alquiler se ha calentado tanto que hay quien razona para pagar 1.100 euros de letra de hipoteca o pagar 1.000 euros de alquiler, mejor me compro la casa, que al menos es mía. Y ese razonamiento, el de al menos es mía, es un razonamiento que ha calado y ahí está también en la calle. No solamente hay especulación entre quienes tienen dinero, sino que hay también resignación entre quienes no lo tienen. Pues a lo mejor sí que de cara a futuro lo vería una opción más interesante que estar pagando mensualmente ese dinero cuando, pues, por lo que yo estudio, a lo mejor es más del 70% de mi sueldo. O sea, ellos realmente estaban buscando un piso de alquiler. Son pareja y justo querían mudarse, pero es verdad que no encontraban nada de alquiler y al final encontraron una opción de comprarla que a lo largo les salía mucho más barato, que de hecho ellos creo que están pagando 300 y al final es una casa que van a tener para ellos, son 2, no la comparten con nadie, una casa grande, y sí que es verdad que les ha salido en este caso mejor. Yo me lo llegaría a plantear en el caso de que dentro de poco tiempo, más o menos cuando acabe mi estudio, consiga un trabajo así medianamente decente. La verdad es que lo veo una buena inversión porque a mí me gustaría quedarme en Madrid. Yo 100%,
100%. Además, hace poco una amiga mía me lo planteó también esa opción de pensar en ahorrar para poder dar una entrada y justamente la opción que has dicho y 100%. Esos tres factores nos dejan un paisaje regional que no es uniforme porque esta subida de la vivienda nueva es especialmente contundente en las comunidades especialmente ricas, es decir, donde hay dinero, y muy, muy distinto en otros diferentes territorios. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es el mapa nacional? Bueno, hay algo común en todas las autonomías. Ninguna de ellas se libra del incremento de precios, pero no les afecta a todas de la misma manera. Hay 9 comunidades por encima de la media, con Navarra liderando los ascensos, algo más de un 10%. Les sigue muy de cerca Aragón y Andalucía. Si nos vamos al otro lado de la tabla, con subidas más moderadas, encontramos a Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares. Todas andan entre el 5 y el 6%. Esto es lo que tenemos hoy. Vivienda nueva, vivienda de lujo. Esto es lo que tenemos acumulado. Se ha prácticamente duplicado su precio en la última década. Y este es el problema que seguimos arrastrando desde hace tiempo. Este es el mapa del desastre. ¿Y la respuesta política? La respuesta política está siendo de diferentes acusaciones cruzadas de unos a otros, pero de escasas consecuencias prácticas. La primera de las grandes acusaciones la ha lanzado el propio presidente del gobierno a las autonomías diciendo: oiga, ustedes reciben dinero, pero no lo gastan en construir vivienda ni en vivienda pública. Lo gastan en rebajar impuestos. Miraba especialmente a Madrid Sánchez. Ya les anuncio que la vivienda será el debate, el propósito fundamental de la próxima conferencia de presidentes y presidentas autonómicos que celebraremos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. No podemos construir viviendas de un día para otro, ni obligar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular o por el Partido Popular con Vox a hacer lo que no creen. Pero hay otras muchas cosas que el Gobierno de España puede y hará. Aunque ello implique, pues evidentemente, incomodar, enfadar a especuladores, a grandes tenedores, a poderosos o poderosas, en este caso, plataformas digitales que están convirtiendo nuestra casa o nuestras casas en hoteles ilegales. Estas son las acusaciones a las autonomías. Ha habido también acusaciones a los demás grupos parlamentarios, porque entre esas medidas, dice el Gobierno, está la ley del suelo, ahora mismo varada en el Congreso sin fuerza parlamentaria suficiente como para salir adelante, decía la ministra Isabel Rodríguez. Es un texto imprescindible para conseguir los objetivos de país en la construcción de nueva vivienda. Si no damos seguridad jurídica al planeamiento, no podremos abordar el crecimiento que la demanda demográfica está pidiendo en estos momentos en España. Es más, se señala a quienes no apoyan esas normas como corresponsables de... Cuando se daña el derecho de acceso a la vivienda, nos estamos haciendo un daño colectivo. Si impedimos que los trabajadores puedan tener un techo en la ciudad en la que tienen que trabajar, no habrá trabajadores que den servicios a las empresas. Nos estamos haciendo un daño colectivo si entre todos no cuidamos el derecho de acceso a la vivienda. Lo que tenemos ahora mismo es mucha acusación a autonomías, a otros partidos, pero pocas acciones prácticas, porque los anuncios no han llegado a sustanciarse en leyes, en normas y desde luego tampoco en esa gran construcción que parece necesaria. El monstruoso parque de vivienda pública que sería necesario para aliviar esta demanda privada sigue sin llegar y previsiblemente va a tardar en llegar, incluso si empezara a construirse hoy, porque, como saben, construir vivienda lleva mucho tiempo. La vivienda que se construya hoy la tendremos mañana, pero el problema lo arrastramos desde ayer. Así que, ¿qué hacer? ¿Y qué hacer si uno es especialmente joven? Porque este está siendo el problema, la resignación de tener que alquilar porque no puedes comprar o tener que seguir en casa de papá y mamá porque ni siquiera puedes alquilar. El alquiler está súper caro y ya hasta que encuentre algo más barato, pero no sé qué haré. Pero estoy pagando 550, que eso hace años ni de broma. Y a ver, realmente lo que es Valencia, pues pisos que están hechos una mierda, pues por 400, 450 pavos. Pero bueno, sí que en otros momentos me he planteado buscar vivienda hace poco y mi rango subió a los 450 para buscar, porque si no, en 300 las condiciones son pésimas. Sinceramente, estoy viviendo un poco miserable. Y para el precio que estamos pagando, pues la verdad es que podría mejorarse bastante la situación.
Tenemos un problema hoy y todo apunta a que no vamos a tener una solución ni mañana ni pasado mañana. Julio Rodríguez, exdirector del Banco Hipotecario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Está todo el mercado en llamas. Hoy estamos viendo la vivienda nueva, porque la subida de la vivienda nueva es espectacular, un 73% desde el año 2013, pero está también en llamas cualquier tipo de compra, el alquiler. Estamos diciendo la solución parece construir, pero hasta que esto esté construido, tenemos un problema hoy y no una solución factible hoy. Tenemos un problema sin solución hoy. Bueno, es un problema de difícil y prolongada solución, pero alguna vez hay que empezar a resolverlo. Yo distinguiría entre las actuaciones que hay que hacer a corto plazo y actuaciones que hay que hacer a medio y largo plazo. Está claro que la actuación dominante a medio y largo plazo es la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler que en España es insignificante. Prácticamente eso es lo que más nos debilita frente al resto de Europa. En Europa hay problemas de acceso a la vivienda, pero sin embargo tienen unos parques de viviendas sociales mucho más trascendentes que el que tenemos en España. Entonces, esa construcción de viviendas sociales de alquiler tiene que ser de una colaboración entre Ministerio de Vivienda y comunidades autónomas y ayuntamientos, que son de donde puede salir el suelo, y también los mecanismos de financiación que ya ha puesto en marcha el Ministerio, pues conviene que se vayan trasladando objetivos. Yo pondría objetivos como hacía yo en el Banco Hipotecario, financiaba los planes trienales y cuatrienales de vivienda. Entonces había objetivos anuales. Entonces yo creo que habría que poner objetivos, se tarda unos 2 años en terminar una vivienda, pero sí poner objetivos de construir del orden de 40 o 50.000 viviendas cada año, viviendas destinadas a viviendas sociales de alquiler. Y luego hay actuaciones a corto plazo que son necesarias. Por ejemplo, el alquiler concertado está funcionando en algunos sitios en Cataluña, que es que el gobierno autonómico pacta con unos propietarios un alquiler, por ejemplo, de 500 euros y luego se realquila, la autoridad, el gobierno regional lo alquila a hogares con bajos ingresos, a alquileres de 200 o 300 euros. Esto es el alquiler concertado que se ha practicado en Barcelona. Extendería las ayudas del bono de alquiler joven, las extendería también a quienes alquilan habitaciones, puesto que en este momento el bono de alquiler joven está previsto para jóvenes que alquilan viviendas, pero también debía extenderse a jóvenes que alquilan habitaciones, puesto que ya se alquilan habitaciones a precio de 200 y 300 euros mes. También tocaría la fiscalidad, que en España grava bastante las transmisiones. Debería a lo mejor atenuarse en transmisiones, estoy pensando en transmisiones patrimoniales e IVA, y algo más a lo mejor en el IBI. En España se dice que lo del IBI no es muy alto, sin embargo es alto en transmisiones patrimoniales. Y luego las modificaciones previstas en la ley del suelo para a lo mejor facilitar algo más la oferta. Pero entiendo sobre todo que lo importante es que haya esta impresión de colaboración. Yo, por ejemplo, estoy ahora en mi pueblo, en Andalucía. Cuando aquí oigo hablar de los desarrollos inmobiliarios que va a haber, que están muy ligados a la construcción de segunda vivienda, jamás oigo hablar de que haya una cuña destinada a viviendas sociales de alquiler. En cambio, cuando está en Madrid, aunque sean gobiernos conservadores, pues dicen, vamos a hacer 500, pero el 20% van a ser con alguna forma de protección. Eso no se oye por aquí nada. Es decir, que hay grandes diferencias del mundo más urbano al menos urbano. Y actuaciones a corto plazo y a medio y largo plazo. Con esto como mapa de posibles soluciones y con todo ese abanico, hablemos de, vistas las soluciones, los culpables, porque aparentemente aquí lo que hay es un juego de señalar siempre al otro lado. ¿Quién tiene realmente la responsabilidad? ¿Gobierno central o autonomías? Bueno, en España la competencia es exclusiva de las autonomías, pero la aportación de recursos más importante la hace la Administración del Estado. Es decir, que el grueso de las ayudas públicas las hace el Estado, y esto lo pasa a las autonomías, y las autonomías lo dedican pues más a dar subvenciones, ayudas. Es decir, que la cuestión es clarificar también el destino de las ayudas. La IREF ha dicho que de todas las ayudas que da el gobierno a las autonomías, la que peor se comprueba el destino final es vivienda. Es decir, que en este caso hay que comprobar que estas ayudas van efectivamente a construir viviendas sociales de alquiler. Luego se está imponiendo la fórmula de la
concertación, que es que unas viviendas se le concede derecho de superficie durante 50 años, es lo que se llama el Plan Vive, y entonces se promueven viviendas a unos alquileres que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que estaban un 40% por debajo del precio de mercado, pero lo que está saliendo se aproxima demasiado al precio de mercado. Luego, esta fórmula concertada vale sobre todo para hogares de ingresos medios, porque alquileres como los que están saliendo en Madrid de 600, 700, 800 euros con el Plan Vive no son alquileres muy sociales. El alquiler social de verdad para hogares con bajos niveles de ingresos, se va el primer quintil, pues tienen que ser alquileres del orden de 350 o 400 euros. Entonces, para esto hay que poner objetivos concretos. Yo creo que el Ministerio está poniendo en marcha una serie de actuaciones que están muy bien, pero lo que falta es, digamos, darle un ritmo. Un ritmo, yo recuerdo los planes trienales y cuatrinales que poníamos cada año tantas miles de viviendas. Aunque luego se terminen en 2 años, yo creo que sería bueno darle un mayor dinamismo a estas fórmulas que se están poniendo en marcha ahora desde el propio Ministerio de Vivienda. Hay un sector muy concreto, y es el sector de los jóvenes, que estamos viendo no es que se quedan fuera del mercado de la vivienda, es que se quedan literalmente fuera del banco, fuera de la hipoteca. Las hipotecas de los menores de 35 años en relación con el total han caído al mínimo histórico. Son apenas un 5%. En el año 2002 eran casi el 40%. Es decir, a los jóvenes se les ha cerrado el grifo. Los jóvenes protestan. El vicepresidente del Consejo de la Juventud decía, literalmente, somos la generación que ha llegado tarde. Podemos asegurar que somos una generación que por desgracia ha llegado tarde. Una generación que ha llegado tarde a los sueldos dignos. Por desgracia, como veíamos, tenemos unos sueldos bastante bajos o más bajos que el resto de la población. Somos una generación que por desgracia ha llegado tarde a emanciparse cuando somos jóvenes. Nos emancipamos cuando tenemos 30,4 años de media, cuando la población joven llega hasta los 30 años. Se puede forzar, se puede incentivar, se puede hacer que la banca abra el grifo para la gente más joven de alguna manera. Bueno, la banca en este momento en materia de crédito a comprador de vivienda pues parece que está más dispuesta en el año 24 que lo que ha estado en el año 22 y 23, puesto que en los 2 años anteriores la banca ha estado muy restrictiva en materia de concesión de créditos a compra de vivienda. En este momento la banca parece que, de acuerdo con la encuesta de créditos trimestral que hace el Banco Central Europeo y que publica el Banco de España, desagregada por países, parece que el talante en este momento está más abierto a financiar la compra de viviendas, pero está claro que para hogares con ingresos por debajo de los 1.600, 1.700 euros son muy pocos solventes para acceder a una vivienda. El problema que tenemos es que está teniendo lugar un crecimiento muy intenso de la población, un aumento muy fuerte del número de hogares. En los 3 últimos años se ha creado una media de 250.000 hogares. Una proporción muy elevada de estos hogares son inmigrantes y la demanda de vivienda por parte de inmigrantes es más intensa que cuando corresponde a un crecimiento vegetativo de la población. Entonces tenemos como una demanda muy acelerada y este es el principal factor que está actuando. Y una oferta que empieza a reaccionar, ya vamos este año por un 15% más de viviendas iniciadas que el año pasado, pero estos son unas 125, 130.000 viviendas, pero yo entiendo también que la cuestión no es tanto un aumento indiscriminado de la oferta de vivienda, lo que hace falta es un aumento muy fuerte de la vivienda social, de alquiler, destinada a los hogares de los quintiles primero y segundo, el 40% de hogares con ingresos más bajos, que estos necesariamente necesitan en este momento alquileres reducidos. Entonces esto es lo que yo llamaba antes largo plazo, pero a ese largo plazo hay que empezar. Es decir, las actuaciones previstas en el Ministerio de Vivienda están muy bien. Estas actuaciones tendrían que dinamizarse de manera que viéramos unos objetivos más concretos cada año. Pues Julio Rodríguez, responsable del Banco Hipotecario, Economistas frente a la crisis, un placer como siempre escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, Javier, un abrazo. Adiós. Hoy este es el problema, hoy este es el punto, vivienda nueva y el incendio, vivienda en general. Alrededor de 600 euros, pero el piso está compartido entre 3. O sea, yo no me hubiera imaginado hace tiempo pagar ese dinero por un piso tan pequeño. Es verdad que está en zona centro, pero... Me va a subir el mes que viene el alquiler. Estoy en zona centro también, estoy en la zona de Lavapiés, y sí que es cierto que a nivel de condiciones, sí que en base a otros amigos estoy mejor. Pues ahora mismo...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.